Smithy hacia la entrada al pozo de la mina. Morton y Eddie hacia los barriles de aceite. El capitán fue en busca de un vehículo de transporte. 5 minutos y luego aquí de vuelta. Los bombardeos van a empezar pronto y para entonces tenemos que habernos ido de aquí. ¿Entendido? 5 minutos. Que fue todo lo que les llevó a destruir lo que había sido su hogar durante cerca de medio año. Smithy tiró las granadas dentro de la mina y se alejó corriendo. Eddie y Morton hicieron rodar 2 barriles hasta el interior del complejo de cabañas. Los perforaron. Luego, uno a uno, encendieron las boquillas de los lanzallamas recién conseguidos y contemplaron cómo ardían las cabañas. ¡Que ardan! ¡Que ardan! El pozo de la mina explotó desde abajo. Salió humo negro por la entrada. Smithy, hecho su trabajo, corrió hasta el punto de reunión. Morton metió a patadas su barril de aceite en una cabaña y soltó un chorro de llamas. Eddie miró, hizo un gesto de burla y luego recorrió el sendero hasta la última cabaña. Era más grande, parecía un granero, y levantó su arma. «Esto se acabó», se dijo. Se acabó. Todas aquellas semanas y meses en manos de aquellos bastardos, aquellos guardias inhumanos con su horrible dentadura y sus caras huesudas, y los avispones muertos en la sopa. No sabía lo que les pasaría después, pero no podía ser peor de lo que habían soportado. Eddie apretó el gatillo. El fuego aumentó rápidamente. El bambú estaba seco, y al cabo de 1 minuto, las paredes del granero desaparecían entre llamaradas amarillas y naranjas. A lo lejos, Eddie oyó el ruido de un motor. El capitán, esperaba, había encontrado un vehículo en el que escapar, y luego de pronto, desde el cielo, el primer sonido de los bombardeos, el ruido que habían oído todas las noches. Ahora estaba incluso más cerca, y Eddie se dio cuenta de que fuera lo que fuera, vería las llamas. Los podrían rescatar. Podría regresar a casa. Se volvió hacia el granero en llamas y... ¿Qué era aquello? ¿Qué era aquello? Algo había salido disparado por la abertura de la puerta. Eddie trató de distinguirlo. El calor era intenso y se protegió los ojos con la mano libre. No podía estar seguro, pero le parecía que había visto una figura pequeña que corría por dentro del fuego. Eddie dio un paso hacia adelante y bajó el arma. El techo del granero empezó a hundirse y salieron despedidas chispas y llamas. Eddie se echó atrás de un salto. Tenía los ojos húmedos. Puede que fuera una sombra. ¡Eddie! ¡Ven ya! Morton estaba en lo alto del sendero haciendo gestos a Eddie para que fuera. A Eddie le picaban los ojos. Respiraba con dificultad. Creo que hay alguien ahí dentro. ¿Qué? ¡Hay alguien ahí dentro! Morton movió la cabeza. No podía oír. Eddie se dio la vuelta y estuvo casi seguro de que volvía a ver allí, a 4 patas, dentro del granero en llamas, una figura del tamaño de un niño. Hacía más de 2 años que Eddie solo había visto hombres adultos, y aquella sombra le hizo pensar súbitamente en sus primos del parque de atracciones, y en el minitren que él controlaba a veces, y en las montañas rusas, y en los niños de la playa, y en Marguerite y su foto, y en todo lo que había mantenido encerrado en su mente durante muchos meses. ¡Sal de ahí! ¡No voy a disparar! Una mano le agarró el hombro y tiró de él hacia atrás. Eddie se volvió con el puño cerrado. Era Morton. Eddie, nos tenemos que ir ya. No, espera. Creo que hay alguien en... Ahí no hay nadie. ¡Vamos! Eddie estaba desesperado. Se volvió otra vez hacia el granero. Morton le agarró de nuevo. Esta vez, Eddie se volvió rápidamente y le golpeó en el pecho. Morton cayó de rodillas. A Eddie le latía la cabeza. Tenía la cara retorcida de rabia. Se volvió nuevamente hacia las llamas, con los ojos casi cerrados. Allí. ¿Era eso? ¿Rodaba por el suelo detrás de una pared? ¿Allí? Dio un paso adelante, convencido de que alguien inocente estaba ardiendo delante de sus narices. Entonces el resto del techo se hundió con estruendo, despidiendo chispas como un polvo eléctrico que llovió sobre su cabeza. En aquel instante, toda la guerra brotó de él como si fuera bilis. Estaba harto de la cautividad y harto de los asesinos, harto de la sangre y la masa pegajosa que se le secaba en las sienes, harto de los bombardeos y los incendios y de la inutilidad de todo aquello. En aquel momento, solo quería salvar algo, un fragmento de Rabollo, un fragmento de sí mismo, algo. Y se aventuró tambaleante dentro de las ruinas en llamas,
convencido de que había un alma dentro de cada sombra negra. Los aviones rugían por encima de ellos y los disparos de sus ametralladoras se oían como redobles de tambor. Eddie se movía como si estuviera en trance. Pasó junto a un charco de aceite en llamas y la ropa se le incendió por detrás. Una llama amarilla le subió por la pantorrilla y el muslo. Levantó los brazos y gritó: ¡Vengo en tu ayuda! ¡Sal de ahí! ¡No quiero disparar! Un dolor desgarrador atravesó la pierna de Eddie. Soltó una prolongada y sonora maldición y luego cayó al suelo. De la rodilla le salía mucha sangre. Los motores de los aviones rugían. Los cielos estaban encendidos con llamas azuladas. Quedó allí caído, sangrando y quemándose, con los ojos cerrados ante el intenso calor, y por primera vez en su vida sintió que estaba preparado para morir. Entonces alguien tiró con fuerza de él hacia atrás, haciéndole rodar por el suelo para apagar las llamas. Y como él estaba demasiado aturdido y débil para resistirse, rodó como un saco de patatas. Pronto estaba dentro de un vehículo con sus compañeros que le decían: «¡Resiste! ¡Resiste!». Le quemaba la espalda y tenía la rodilla entumecida. Se sentía mareado y cansado, muy cansado. El capitán asentía lentamente con la cabeza mientras recordaba aquellos últimos momentos. ¿Recuerdas cómo saliste de allí? La verdad es que no. Tardamos 2 días. Unas veces estabas consciente, otras no. Perdiste mucha sangre. Pero lo conseguimos. Claro. Aquella bala te alcanzó de lleno. En realidad, nunca habían podido extraerle la bala del todo. Había desgarrado varios nervios y tendones y se había hecho pedazos contra un hueso, al que fracturó verticalmente. Eddie pasó por 2 operaciones. Ninguna resolvió el problema. Los médicos dijeron que le quedaría una cojera que probablemente empeoraría con la edad, cuando se deteriorasen los huesos dañados. Le dijeron que era todo lo que podemos hacer. ¿Lo era? ¿Quién lo podría decir? Lo único que Eddie sabía era que había despertado en una unidad médica y que su vida ya nunca fue igual. Ya no volvió a correr. Ya no volvió a bailar. Peor aún, por algún motivo, empezó a sentir de modo distinto las cosas. Se metió en sí mismo. Las cosas parecían estúpidas o sin interés. La guerra se había instalado en el interior de Eddie, en su pierna y en su alma. Aprendió muchas cosas siendo soldado. Volvió a casa convertido en un hombre diferente. ¿Sabías que yo procedo de 3 generaciones de militares? Eddie se encogió de hombros. Pues así es. Ya sabía disparar una pistola a los 6 años. Por las mañanas mi padre pasaba revista a mi cama y me dejaba 25 centavos entre las sábanas. En la cena siempre era sí señor y no señor. Antes de alistarme, lo único que hice fue recibir órdenes. Lo siguiente de lo que me di cuenta era de que las estaba dando yo. En tiempo de paz la cosa era de otro modo. Enderezar a reclutas que se creían listos. Pero luego empezó la guerra y los nuevos acudieron en masa, jóvenes como tú. Y todos me saludaban y querían que les dijese qué hacer. Podía ver el miedo en sus ojos. Se comportaban como si supieran algo de la guerra que era secreto. Creían que yo les mantendría con vida. Tú también, ¿verdad? Eddie tuvo que admitir que sí. El capitán se echó hacia atrás y se rascó la nuca. Yo no podía manteneros con vida, claro. También recibía órdenes. Pero si no conseguía manteneros con vida, pensé que por lo menos podría manteneros unidos. En mitad de una gran guerra, uno busca una idea, por pequeña que sea, en la que creer. Cuando encuentras una, te aferras a ella como un soldado se aferra a un crucifijo cuando está rezando en una trinchera. Para mí, esa idea era lo que os decía todos los días, que no abandonaría a nadie.